Listo, chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el laboratorio y su relación con enfermedades autoinmunes. Hay una gran cantidad de patologías autoinmunes que ustedes seguramente van a ver las más relevantes en su rotación de reumatología y van a ver que el laboratorio les va a permitir el diagnóstico, el seguimiento, también el pronóstico de estas patologías, los cuales va a permitir dar un tratamiento temprano mejorando la calidad de vida de estos pacientes que van a llevar una patología crónica, ¿no? Habíamos revisado el día de ayer que el sistema inmune va a tener distintos tipos de respuesta. Frente a moléculas patógenas, tiene que desplegar su mecanismo de defensas con la finalidad de evitar infecciones de manera recurrente y de gravedad. Y frente a moléculas propias, lo que tiene que hacer es evitar una respuesta inmune. Se tiene que producir una tolerancia inmunológica frente a estas moléculas propias. Pero si hay una desregulación del sistema inmune, por ejemplo, si no puede responder de manera adecuada frente a moléculas patógenas, lo que se va a producir son infecciones graves e infecciones recurrentes. Hablamos acá de inmunodeficiencias, que ha sido el tema de ayer. Si la respuesta es excesiva frente a moléculas extrañas que no son patógenas, se van a traducir en procesos alérgicos. Y el tema que nos trae el día de hoy es cuando se produce una respuesta frente a moléculas propias, lo cual lleva a una autoinmunidad. Este equilibrio de tolerancia inmunológica se da por mecanismos de tolerancia central y periférica. Por ejemplo, dentro de la tolerancia central hablamos de la maduración, por ejemplo, de los linfocitos a nivel de los órganos linfoides primarios. Si ustedes recordarán, el linfocito T va a llevar a cabo su maduración en el timo. En el timo va a estar expuesto frente a distintos antígenos propios. Y si hay una gran afinidad frente a estos antígenos propios, se va a llevar a este linfocito T hacia la apoptosis. Esto vendría a ser una selección negativa. En el caso del linfocito B, si hay una respuesta frente a antígenos propios, se puede llevar a un cambio del receptor, una edición del receptor del linfocito B, a la muerte por apoptosis o se pueden volver anérgicos. Cuando hablamos de tolerancia periférica es cuando se ha pasado esta primera tolerancia central y a nivel de los tejidos periféricos se tienen que producir otros mecanismos, como es la anergia, como es la supresión de las células a través de algunas citoquinas, o también llevar a la muerte por activación de este tipo de células que van a llevar a la autoinmunidad. Entonces, en las enfermedades autoinmunes, lo que se da es una respuesta inmune patológica, en la cual se reconocen a los antígenos propios como extraños y se va a producir una respuesta innata o adaptativa, produciéndose inflamación, lesión y alteraciones funcionales dependiendo de a qué antígeno va dirigido este autoanticuerpo. ¿Cómo sospechamos de una autoinmunidad? Primero es la clínica. La clínica es importante antes de pedir cualquier examen del laboratorio. Les va a dar hasta el 80% de su diagnóstico de una enfermedad autoinmune. En cuanto a los signos y síntomas, las manifestaciones clínicas de una enfermedad autoinmune van a ser diversas y va a depender de qué órgano y de qué sistema va a estar afectado. Pueden tener síntomas constitucionales como fiebre, fatiga, pérdida de peso. Pueden también tener manifestaciones articulares, cutáneas, entre otras. Otro punto es que pueden tener autoinmunidad antes de la clínica, o sea, la presencia de anticuerpos antes de que se produzcan los signos y síntomas del paciente. Un ejemplo de esto lo van a ver en el CCP, el anti-CCP, en artritis reumatoide, el cual va a ser un predictor justo de este tipo de patologías. Alteraciones genéticas, vamos a verlas relacionadas con el MHC o el complejo mayor de histocompatibilidad que en el hombre recibe el nombre de HLA. Hay tipos de HLA que están ligados a algunas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el más conocido es el HLA-B27 relacionado a espondiloartropatías. La predisposición familiar también es un factor de riesgo y que les va a llevar a sospechar de una enfermedad autoinmune.
Tener un familiar de primer grado con antecedentes de enfermedades autoinmunes incrementa de manera significativa el riesgo. Y la enfermedad autoinmune puede no ser la misma que haya presentado. Puede ser que la madre tenga artritis reumatoide y que la hija tenga lupus, por ejemplo. Otro punto es el reconocimiento de este autoanticuerpo y frente a qué antígeno va a ir dirigido. Hay una presencia de autoanticuerpos naturales, pero que van a tener menor avidez, son de tipo IgM y van a ser relacionados a infecciones o a lesiones. También van a encontrar antígenos que van a ser específicos de tejidos, por ejemplo los antimúsculo lisos. Esta reacción antígeno-anticuerpo tiene que producir inflamación y lo otro es encontrar el anticuerpo específico frente a un antígeno diana a través de las distintas pruebas de laboratorio que las vamos a ver más adelante. Hay evidencias de enfermedades autoinmunes. Podemos ver evidencias directas. Dentro de las evidencias directas es que se produzca una respuesta autoinmune y que ésta se traduzca en una enfermedad. Dentro de las pruebas o dentro de los exámenes que se pueden realizar, ya desde la parte más académica, en realidad más que desarrollarlas en el laboratorio en sí, es la transferencia de autoanticuerpos de humanos a animales en los cuales deberían desarrollar la patología, la transferencia de anticuerpos por la placenta, que ya hemos visto ayer qué isotipo de inmunoglobulina puede atravesar esta barrera placentaria. Uno de los ejemplos es el ES neonatal con su complicación, que es el bloqueo auriculoventricular congénito, y también es el efecto patológico de autoanticuerpos de manera in vitro, que es ya una demostración en el laboratorio de que los anticuerpos pueden alterar funciones celulares. Y de manera indirecta ya hablamos de acá de modelos animales. En cuanto a las evidencias circunstanciales de enfermedades autoinmunes, dentro de ello está la inflamación sistémica que está relacionada justo por esta unión antígeno-anticuerpo en la cual hay una correlación entre los niveles de un anticuerpo y la inflamación sistémica. Por ejemplo, elevación del PCR, elevación del BCG, de la interleucina 6. Los factores familiares y factores genéticos que ya les había mencionado, tener un familiar de primer grado tiene una mayor predisposición a tener una enfermedad autoinmune. En cuanto al sesgo sexual, las enfermedades autoinmunes se presentan de manera marcada predominantemente en mujeres. Por ejemplo, el LES, la tiroides Hashimoto, la artritis reumatoide, son más frecuentes en mujeres. Otra evidencia circunstancial que pueden tener es una respuesta a un tratamiento inmunosupresor. Estas enfermedades autoinmunes van a mostrar una mejoría clínica y también laboratorial significativa con el tratamiento con inmunosupresores o inmunomoduladores, lo cual ya les puede llevar a pensar que sí era una enfermedad autoinmune. En cuanto a la etiopatogenia, vamos a ver que es multifactorial. Hay factores genéticos, ya hemos hablado de factores familiares, pueden haber mutaciones en los genes que sí tienen una baja penetrancia, son forma de herencia incompleta, no siguen un patrón mendeliano, por lo cual una mutación específica no me puede indicar de que ésta se vaya a heredar y vaya a provocar una enfermedad autoinmune. Ya habíamos hablado de los complejos mayor de histocompatibilidad, su relación con algunas enfermedades autoinmunes, como el B27, con espondiloartropatías, el DR4 y el DR3, que también lo vamos a ver en ejemplos más adelante. Alteraciones del gen FAS y del aire que son relacionados con la tolerancia inmunológica, infecciones virales. Las infecciones virales lo que van a provocar es la formación de anticuerpos. Estos anticuerpos por mimetismo pueden tener una reacción, una activación de los linfocitos frente a antígenos propios. Factores ambientales como la radiación, fumadores, entre otros, que también pueden estar relacionados con enfermedades autoinmunes. Algunos agentes infecciosos y la producción de estos anticuerpos, por ejemplo, el poliomavirus, que induce la formación de anticuerpos frente a histonas, anti-DNA, el Epstein-Barr contra el SMIT, ANA, anti-DNA de doble cadena, entre otros ejemplos que están viendo ahí en la lámina.
Estas son las asociaciones de los HLA con los distintos tipos de patologías autoinmunes, el HLA-B27 o el MHC, relacionado con las espondiloartropatías, DR4 con artritis reumatoide, DR3 con lupus, DR2 con esclerosis múltiple, DR4 también descrito en diabetes juvenil tipo 1. Y vamos a hablar primero de las pruebas de laboratorio. ¿Ya? Tenemos como historia esta prueba que buscaba la detección de anticuerpos antinucleares, la llamada prueba de células LE, que son neutrófilos y macrófagos que han fagocitado núcleos apoptóticos y que van a estar recubiertos por anticuerpos anti-DNA, que en la actualidad en realidad son muy poco utilizados porque han sido desplazados por técnicas que tienen una mayor sensibilidad y una mayor especificidad, como es el ANA, por inmunofluorescencia indirecta. Marcadores inflamatorios que nos permiten conocer actividad, pronóstico y también monitoreo de terapias en algunas de estas patologías, por ejemplo la artritis reumatoide. En el caso del BCG es importante que ustedes puedan identificar que este va a ser alterado, puede ser, mejor dicho, modificado en base a la edad y el sexo del paciente. Es uno de los factores que tienen que tener en cuenta para darle valor al BCG. En cuanto a las alteraciones, el aumento están relacionados a procesos inflamatorios, a neoplasias, a lesiones tisulares y la disminución por alteraciones en los eritrocitos, insuficiencia cardíaca, hipofibrinogenemia o caquexia. En el caso del PCR, si nosotros evaluamos, hacemos una diferencia entre el PCR y el BCG, van a ver que el PCR va a aumentar mucho más rápido y también hace su disminución más rápida. En realidad, no se espera encontrar un aumento significativo del PCR en un paciente que tenga una enfermedad del tejido conectivo de manera significativa. Generalmente es un valor entre 1 a 10, la mayoría de estas patologías, excepto en las vasculitis y en la enfermedad de Still del adulto, en las cuales los niveles de BCG sí van a estar mucho más aumentados. Entonces, en un paciente, por ejemplo, con lupus, que tengan un valor muy elevado del PCR, tienen que pensar de que en realidad esta elevación del PCR pueda deberse a que el paciente tenga una infección por una bacteria, más que por el mismo lupus. Es importante también que el PCR lo ajusten a la edad de su paciente. Cuando ya vamos a valorar los anticuerpos, por ahora hemos visto solamente reactantes de fase aguda, vamos a ver que hay distintos tipos de anticuerpos. Tenemos los anticuerpos órganos específicos, por ejemplo la antitiroglobulina, los anticuerpos no órgano específicos, pero sí tejidos específicos, por ejemplo el antimúsculo liso, los no órgano específicos y no específicos de tejido, vamos a tener por ejemplo el ANCA, que lo vamos a hablar en realidad en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar primero del factor reumatoide. El factor reumatoide es un anticuerpo contra la fracción cristalizable de la hemoglobina G. ¿Para qué me sirve? Me sirve para diagnóstico y pronóstico de artritis reumatoide. Recuerden que este marcador no es específico de artritis reumatoide, están presentes en otras patologías autoinmunes. Para artritis reumatoide puede llegar a una sensibilidad hasta el 90%, pero también está presente en Sjögren, en las crioglobulinemias mixtas hasta un 100%, en LES y también está presente en personas sanas hasta un 4%. En este cuadro ven que el factor reumatoide está presente también en personas de más de 60 años hasta un 25%. También van a estar presentes en infecciones por hepatitis B, hepatitis C hasta un 75%. Enfermedades pulmonar, donde destaca la enfermedad pulmonar intersticial, y hay otras enfermedades también que van a producir un aumento del factor reumatoide, lo cual nos lleva nuevamente a decir que no es específica de la artritis reumatoide. No es útil para la detección. ¿Por qué no es útil para la detección de la artritis reumatoide? Porque la presencia de un factor reumatoide en un
paciente asintomático, no me indica de que este paciente vaya a desarrollar dicha patología en algunos años. Me puede hacer sospechar si es que tiene niveles altos de factor reumatoide y que ésta persista durante el tiempo. Me ayuda en el valor diagnóstico, obviamente en el contexto clínico del paciente, y también puede tener un valor pronóstico. Un factor reumatoide positivo puede tener una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad articular o extraarticular agresiva, eh, con el antipéptido citrulinado, PCR y BCG, una mayor progresión a nivel de las radiografías. Aquellos artritis reumatoides seronegativas, o sea que tienen un factor reumatoide negativo, tienen una menor respuesta frente al rituximab, y los que tienen una artritis reumatoide seropositiva, o sea, un factor reumatoide positivo, tienen una menor respuesta frente a los inhibidores de los factores de necrosis tumoral. El otro anticuerpo que vamos a ver es el anticuerpo dirigido contra los péptidos citrulinados, que son proteínas modificadas. Esta, a diferencia del factor reumatoide, sí es específica de una enfermedad de artritis reumatoide. Llegan a una sensibilidad de hasta el 75%. Sí es un predictor para desarrollar artritis reumatoide. ¿Qué quiere decir? Que en un paciente, antes del desarrollo de los signos y síntomas de esta patología, pueden encontrar este anticuerpo. Está relacionado también a gravedad de la artritis reumatoide y se ha asociado a enfermedad pulmonar intersticial frente a esta patología. En este cuadro, en el cual ven una comparación del anti-CCP contra el factor reumatoide, ven la diferencia en cuanto a la sensibilidad, en realidad casi son similares, y la especificidad es donde van a observar la diferencia. En el caso del factor reumatoide llega hasta un 85% y en el caso del CCP a un 95%. Lo otro que les había mencionado era el del predictor. Ven acá el tiempo antes de los síntomas y la positividad, en este caso el azul es el anti-CCP, es mucho antes de la producción de los síntomas en comparación con el factor reumatoide. Ahora vamos a hablar de los anticuerpos antinucleares, la prueba de screening para los anticuerpos para las enfermedades autoinmunes, el llamado ANA. Mal llamado ANA porque no solamente va a detectar anticuerpos anti el núcleo, también puede detectar anticuerpos contra el citoplasma, contra los usos mitóticos, entre otros. Cuando ustedes tengan un resultado de laboratorio de anticuerpos antinucleares, le van a brindar distintos tipos de información. Uno de ellos va a ser el título. El título es muy importante. Van a ver acá la prevalencia de ANA positivo en personas, en individuos sanos, y ven acá sus distintos títulos. Mientras menos títulos tenga, van a ver una mayor prevalencia en personas sanas. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos va a dar, con la clínica del paciente, darle significado a ese resultado positivo que ustedes puedan tener de un ANA o anticuerpos antinucleares. Por ejemplo, en este caso, utilizando un valor de títulos de 1 sobre 160, ¿qué significa? Significa que solamente 5% de la población sana va a tener este título. Hay laboratorios que utilizan un título 1 sobre 80, si bien utilizando este título van a ganar mayor sensibilidad, hay mayor probabilidad de que tengan personas sanas en este grupo si ustedes lo consideran como positivo el 1 sobre 80. Dentro de las metodologías para el ANA está la inmunodifusión, el ELISA, el IFI, que va a ser el gol estándar. La inmunofluorescencia indirecta va a ser el gol estándar y se van a utilizar estas células llamadas células HEP2. Estas células HEP2 son células neoplásicas que tienen como característica que van a ser muy grandes, van a tener un núcleo muy grande y que también van a estar en constante división.
por lo cual la exposición de antígenos celulares es muy grande. Tengo una mayor probabilidad de que el anticuerpo que esté presente en este paciente sea detectado por esta prueba de screening. Diferente del ELISA. En el ELISA ustedes utilizan un pocillo y a este pocillo le van a añadir distintos antígenos, lo cual puede hacer que algún antígeno que no hayan colocado y que el paciente presente un anticuerpo frente a este no sea detectado. Entonces, en estos pocillos, en estas laminillas, van a ver que cada uno de estos pocillos van a estar estas células HEP2. Se va a colocar el suero del paciente, que nosotros sospechamos que tiene un autoanticuerpo, y va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Se va a unir. Luego se coloca un conjugado. Este conjugado es una antiinmunoglobulina humana que va a reaccionar contra este anticuerpo del paciente. Se coloca una luz, que es una luz fluorescente, y va a comenzar a brillar con luz verde, y eso es lo que se observa a través del microscopio. Van a ver que el ANA, no todo ANA, significa que el paciente tenga lupus. Si bien un paciente con lupus tiene una probabilidad hasta del 100% de tener un ANA positivo, ¿qué quiere decir? Que si ustedes sospechan de un paciente que tiene lupus y tiene ANA negativo, en realidad les aleja mucho el diagnóstico de lupus. Sin embargo, no todo ANA positivo va a ser lupus. Hay otras patologías autoinmunes que van a tener también un ANA positivo. Y acá las van a englobar, ¿no? Acá está la esclerodermia, está también la artritis reumatoide, están también las hepatitis autoinmunes y también hay otras patologías relacionadas con infecciones virales, bacterianas, que también pueden llevar al desarrollo de un ANA positivo. Entonces, uno de las informaciones que se les va a brindar es el título. Otra información que se les va a brindar es el patrón. Hay un consenso sobre los patrones de ANA. Eso lo van a observar, van a ver mucho en sus resultados cuando ustedes roten en reumatología. Entonces los patrones de estas células HEP2 se han dividido en patrones nucleares, citoplasmáticos y mitóticos. Cada uno se subdivide dependiendo de la estructura a la cual va dirigido este autoanticuerpo. Ustedes ven este naranja, estos colores naranjas indican el nivel competente, o sea, que la mayoría de laboratorios deberían informar. Ya a nivel de experto, nivel especialista, son los informes con los patrones que observan en color verde. Vamos a describir algunos de los patrones más característicos, ¿ya? Por ejemplo, el patrón nuclear homogéneo. El patrón nuclear homogéneo está relacionado con qué autoanticuerpos. Contra los anti-DNA de doble cadena, contra los nucleosomas y contra las histonas. Este es el patrón más común que van a observar en lupus, pero también se ha descrito en hepatitis autoinmune, en artritis idiopática juvenil. Cuando tienen este patrón, tienen que realizar un examen de anti-DNA de doble cadena. Este patrón también es importante que lo conozcan, el patrón nuclear granular fino denso. ¿Por qué es importante? Porque este es el patrón que van a observar en personas sanas. ¿Cuál va a ser el antígeno al cual va a ir dirigido este anticuerpo? El DFS70. Entonces, si ustedes reciben un resultado de ANA con un patrón nuclear granular fino denso y también con un título muy bajo, es un paciente que es muy probable que sea sano. El patrón del centrómero frente a anticuerpos frente al centrómero A y B, relacionado con esclerosis sistémica cutánea limitada, también con esclerosis sistémica, el nuclear granular fino, acá vamos a ver el anti-RO, el anti-A, el anti-LA, relacionado con qué? Con Sjögren, con LES neonatal, por su complicación del bloqueo cardíaco congénito, el Mi2 relacionado con dermatomiositis, acá se menciona el RO60,
Ya vamos a ver en el ENA por qué se menciona el RO60 en el caso de Sjögren. Otro patrón, el nuclear granular grueso, que va a ir contra las ribonucleoproteínas y está relacionado con LES, con enfermedad mixta del tejido conectivo, con esclerosis sistémica, cada uno con su tipo de anticuerpos. Vamos a ver también que puede esta prueba detectar anticuerpos contra el citoplasma. El patrón es el citoplasmático fibrilar lineal, contra la actina, la miosina, relacionado con la hepatitis autoinmune tipo 1. El citoplasmático reticular con cirrosis biliar primaria. Y luego vamos a ver ya otros tipos de exámenes. Entonces, hasta ahí ha sido lo que es el ANA. Su prueba de screening entonces para unas pruebas autoinmunes va a ser el ANA. En el ANA van a obtener el título y van a obtener el patrón. El, el patrón va a estar relacionado con qué tipo de anticuerpo van a tener y con qué patología la van a relacionar. El anti-DNA de doble cadena, que habíamos visto en el patrón homogéneo, está relacionado con el lupus. Este va a recibir distintos tipos de nombres: anticuerpos anti-DNA bicatenario, anticuerpo anti-DNA de doble cadena, anti-DNA, y que va a ser muy relevante en el control de los pacientes con lupus, principalmente en su complicación que es la nefritis lúpica. Dentro de las metodologías van a encontrar el ELISA, y el otro es utilizar este flagelado, esta criteria luciliae, que va a permitir una detección mucho más específica del ADN de doble cadena. Luego van a tener el perfil ENA. En el perfil ENA van a poder identificar de manera específica el anticuerpo. Hay distintos tipos de perfil ENA que se pueden ir armando dependiendo de los antígenos que ustedes van a buscar e identificar. O mejor dicho, de los anticuerpos que ustedes identifican. Si ustedes buscan identificar anticuerpos, tienen que colocar ¿qué? Antígenos. Entonces, dependiendo de los antígenos que ustedes coloquen, van a poder identificar los distintos tipos de autoanticuerpos. Van a ver en este caso, por ejemplo, que tiene el anti-Smith. Ven que no es específico de una enfermedad relacionado con nefritis lúpica, 30% en el caso de LES. En el caso de las antirribonucleoproteínas, van a ver que está relacionado con enfermedad mixta del tejido conectivo, pero también hay otro tipo de patologías que pueden presentar este anticuerpo. El RO, el RO tiene dos unidades, el RO52 y el RO60, relacionado, miren el gran porcentaje con Sjögren. Acá voy a detenerme. En el caso del ENA, el ENA solamente se hace si el ANA es positivo. ANA, su prueba de screening, salió positivo, recién van a ENA para identificar la especificidad del autoanticuerpo, excepto en un caso. En el caso de que ustedes tengan una alta sospecha de un paciente con Sjögren y que su ANA haya salido negativo, puede ser que este paciente tenga un anticuerpo anti-RO60. Al momento de colocar la célula HEP2 en estas placas, se pierde el RO60, por lo cual es una de las excepciones de un ANA negativo y que puede proceder un ENA. ¿Ya? Luego tienen el A, que también está relacionado con Sjögren, con LES neonatal, igual que los RO, el anti-CL70 con esclerosis y el anti-JO, que está relacionado con miositis y polimiositis. Luego vamos a ver los ANCA, ¿ya? De manera rápida, en realidad, en caso de los ANCA, que son anticuerpos dirigidos contra proteínas del citoplasma de los neutrófilos y también de los monocitos, ¿ya? Estas están relacionadas con qué patologías, con vasculitis, que afectan tanto a pequeños como a medianos vasos. Vamos a ver en sí dos tipos. El ANCA-C o el citoplasmático, que va a dar un patrón en el citoplasma de los neutrófilos, en el IFI, y que va a estar dirigido principalmente contra la serine proteinasa 3.
En el caso del ANCA-P, que es el perinuclear, también que la vamos a observar a través del IFI, va a estar dirigido contra la mieloperoxidasa. En el caso del ANCA-C, van a ver que está relacionado con la granulomatosis de Wegener, y en el caso del ANCA-P, relacionado, por ejemplo, con Churg-Strauss o con el PAM. Y los otros anticuerpos que vamos a ver son los antimitocondriales y el antimúsculo liso. En el caso de los antimitocondriales, como su nombre lo dice, está dirigido contra antígenos de la mitocondria y está asociada con la patología de la cirrosis biliar primaria, presente hasta un 90 o un 95% de estos pacientes, fundamental para su diagnóstico. En el caso de los asma, que es el antimúsculo liso, este está relacionado con la hepatitis autoinmune tipo 1 y va a estar aproximadamente en un 70% de estos casos. Entonces, como resumen, para que tengan en cuenta, antes de solicitar un estudio de enfermedad autoinmune, es importante que ustedes valoren la clínica de su paciente. No soliciten un examen de autoinmunidad si no van a saber qué hacer con un resultado anormal. Esto se los digo porque actualmente utilizan el ANA como si fuesen un hemograma y lo solicitan en gran medida, y cuando tienen un resultado positivo no lo saben interpretar. Otro punto, no todo ANA positivo es LES, no todo factor reumatoide es artritis reumatoide, no se realiza ENA sin un ANA positivo, excepto, ya les he mencionado, si sospechan de Sjögren buscando un anticuerpo, un RO60. El ANA no se repite. ¿Por qué? Porque no va a cambiar el anticuerpo y el título del ANA no me indica actividad de la enfermedad. En caso de que ustedes quieren ver una actividad, el anti-DNA de doble cadena sí les va a indicar actividad. Si ya tienen un paciente con una artritis reumatoide seropositiva, no se requiere de manera seriada continuar con mediciones de factor reumatoide ni anti-CCP. Para evaluar actividad, tienen BCG, tienen PCR. Recuerden siempre ajustar el BCG y el PCR según la edad y el sexo de sus pacientes. Bueno, chicos, esa es la teoría de autoinmunidad. No sé si tienen alguna consulta.